Hace un tiempo quise hablar un poco de ese cinismo latinoamericano, ¿no? De cómo a veces eh, hermanos, porque realmente yo creo en la patria grande, creo que tiene que existir, por lo menos en la sudamericana, ¿no? Porque también hay que pensar que tal vez los mexicanos no, por ejemplo, los mexicanos, salvadoreños, etcétera, no miren tanto para acá, sino más para arriba. Ellos se chocarán contra la pared solos. Pero sí creo que tiene que haber una patria grande en Sudamérica, por lo menos, y justa, ¿no? Porque el intercambio que tenemos a través del Mercosur con Brasil nunca es justo para nosotros. Tiene que haber posibilidad de mercados, posibilidad de llevar adelante, de tener una idea en común que nos defienda, como la comunidad europea, a pesar de que tienen diferencias entre ellos, mucho más marcadas que las nuestras, porque por aquí pasó San Martín, digamos, ¿no? Y en ellos pasó Napoleón. Es decir, hay mucha gente que no se olvida, los rusos no se olvidan de eso, los españoles no se olvidan de eso, etc. Pero sí tenemos que tener una especie de idea en común, y yo apoyo eso, pero aún así, por cuestiones futboleras, por cuestiones de la información que se baja a través de los medios, por el propio resentimiento que muchas veces la gente va mascullando, y yo veo que cuando pasa, hay alguna publicación con Uruguay o con México, ¿no? Y que postean algo de fútbol y veo lo que pone la gente y veo que son verdaderamente duros con nosotros, ¿no? Como que inmediatamente echan mano de las Malvinas. Y para nosotros es muy difícil ir a herir, digamos, se toma con humor eso, ¿no? No hay un resentimiento, y menos siendo campeones del mundo en fútbol. Es decir, tal vez el otro no lo entiende, pero nosotros no estamos pensando en el fútbol de México ni en el fútbol de Uruguay. Pero yo veo mucho esa cosa de que ven el resentimiento, algún argentino le contesta y entonces ya el otro no es que dice, claro, hubo un mexicano que fue a agredir al argentino porque está resentido por el fútbol, sino que toman a ese argentino diciéndole una ironía y entonces empiezan a creer que el que comenzó fue el argentino, y la verdad es que nosotros, como no nos va bien en el fútbol, no tenemos por qué, en el fútbol y en muchas otras cosas, digamos, ¿no? No tenemos por qué ser nosotros los que vamos a agredir al otro. La historia es al revés. Pero para hablar de ese cinismo, eh, quiero echar mano, por ejemplo, de hechos históricos. Hasta el año 43, 42, 43, la principal cinematografía en español era la Argentina por el tango. El tango en esa época tenía una popularidad enorme. Hasta que la Argentina, con muchas idas y venidas, porque el gobierno previo a la aparición de esa logia que era el GO, donde estaba Perón, que se convierte en el secretario de Trabajo, previamente se simpatizaba un poco más con el eje y después un poco más con los aliados, digamos, hasta que finalmente hay un tiempito en el que ingresan a la guerra, pero Estados Unidos nunca nos perdonó eso, ¿no? Y entonces se dejó de vender película virgen y Estados Unidos apoyó concretamente a la industria mexicana, porque ellos sí habían entrado en la guerra, y para nosotros fue del año 42, en donde hubo 57 estrenos, a pasar al año 43 con 34 estrenos, fue muy, muy complicado, fue un golpe muy fuerte para nuestra industria que venía pujando y que se sostenía por sí sola, sin ayuda del Estado, sin nada en ese sentido. Las ayudas empezaron a venir después cuando se le hizo más difícil al cine argentino sostener toda esa industria, ¿no? Y a veces cuando yo veo a todos estos mexicanos agrediéndonos y ensuciándonos con que las copas del fútbol fueron obtenidas de manera, todo es mentira, ¿no? Todo de manera no justa, digamos, siempre centrados en nosotros aparte, yo digo, pero esta gente ignorará las tramoyas que han hecho. Después está el caso, por ejemplo, en televisión, en Televisa, creo que era que estaba Azcárraga, si no me equivoco, que era un jerarca de ellos de la televisión que odiaba a los argentinos. Y han hecho
trampas de mil maneras para poder ubicar las telenovelas mexicanas, que nosotros las hemos visto y son telenovelas de mucho peor calidad, pero por ahí con un formato más clásico, el melodrama en su estado puro, digamos, de lo más berreta. Y eso, por ejemplo, regalaban novelas, entonces después de la segunda te la cobraban. Estrategias así. E incluso en el cine, los mexicanos, claro, como eran un país que tenía 3 veces la población que nosotros, era un mercado mucho más grande y podían sostenerse. Y entonces, por ejemplo, lo que hacían era comprar las películas argentinas, pero no exhibirlas, con lo cual el público empezaba a olvidar los artistas, a Sanderini, a Lolita Torres, a Libertad Lamarque, justamente el caso no, porque la compraron ellos, se la llevaron para desarrollar su industria, porque ella era en la fines de los 30 y comienzos de los 30, era la artista en español más popular, digamos, ¿no? Era la que más se vendía, incluso en Europa y en otras partes, incluso en Brasil, por ejemplo. Y con esto ocurre, uno ve que se pregunta por qué ese resentimiento tan grande, cuando en realidad se han mandado cagadas como esta, o bueno, la idea de imponer completamente todo el tiempo a artistas mexicanos, y que a un artista como, por ejemplo, Sandro Cuenta, que a él le costó muchísimo llegar a México, cuando en realidad era un artista que tenía todo el potencial, bueno, y en España directamente, como no fue a hacer giras o como no se lo difundió. ¿Por qué? Porque los españoles protegían sus cosas. Estamos hablando de México ahora, ¿no? Pero para México había que ir y ganarse ese mercado. En cambio acá, con alguna difusión que hacía la compañía de música, o incluso ellos hasta llegaron a poner una distribuidora de películas acá que era Pelmex, y coproducir, pero el público nunca terminó de aceptar. Es decir, por más que intentaron, el público no confiaba en el cine mexicano del todo. Por supuesto que ahora sí hay grandes películas que hemos visto de ellos, pero no tantas como las que los mexicanos han visto del cine argentino. La verdad es que ellos tienen una naturaleza que hace que sobre todo lo que ellos contra lo que ellos compiten lo expulsen. En cambio nosotros somos curiosos, nos gusta. Hoy increíblemente el lugar de México yo creo que lo está ocupando, porque en un momento México colonizó mucho con su cine y su música, ¿no? Y creo que ese lugar los están ganando Colombia y Puerto Rico. Puerto Rico, bueno, es una colonia norteamericana, pero Colombia, que está ubicado en un lugar estratégico, y también vaya a saber de dónde sale la plata, ¿no? Todos sabemos que hay mucho lavado y muchas cuestiones así, y difundir a un artista no es fácil. Entonces vaya a saber de dónde sale ese dinero, pero el tema es que con artistas que no siempre son buenos, son más o menos como los que venden nuestros de ahora, con el trap o el reggaetón, ellos ganaron un mercado que en otro momento en general eran los mexicanos los que invadían todo, con Luis Miguel, con Marco Antonio Solís, con artistas así de ese tipo. Entonces, esto es para contar que a veces cuando yo leo esas acusaciones que hacen los mexicanos, o el pueblo mexicano, ¿no? El pueblo, la parte más ignorantona, yo digo, bueno, ¿sabrá esta gente de los desastres que han hecho también en otros aspectos, de las jugarretas y de todo el entorpecimiento y de cómo se han ensañado con la cinematografía argentina para destruirla? No hay que ser ingenuo, es decir, no hago estos videos para generar odio, pero sí para saber dónde estamos parados, porque hay otra gente que yo noto que se enoja cuando uno dice esto, pero porque nosotros somos así, un pueblo hospitalario, nos han criado así, pero no los otros. Yo no puedo decir que los brasileños los han criado como un pueblo hospitalario, justamente los han criado como un pueblo, les han dado información para que ellos perseveren con sus cosas, digamos, ¿no? Eso es lo que le quería contar. Salud.